¿Cómo es la inervación de la cadera? Los mayores concentración de receptores sensibles se están dados por fibras que van a lo que es la cápsula que se encuentra entre el acetábulo y la línea intertrocantérica, rodeando todo lo que es el cuello y la cadera. Estos nociceptores se hallan predominantemente en la parte anterior y superlateral de la articulación. Eh, es muy importante que saber que esto está dado por los nervios, las ramas terminales que van a la articulación corresponden al nervio femoral y al nervio obturador. Y también tener en cuenta que es la cápsula anterior y supralateral, no la posterior, lo que sería ahí marcado con la flecha. Estos nervios, esto está estudiado ahora, fíjense, año 2018, Under Anesthesia and Pain Medicine, todo este grupo de autores comandado por Short, donde dicen que los nervios femoral y obturador proveen la inervación de la cápsula articular anterior de la cadera, el obturador accesorio se halla menos consistentemente, pero aún es una importante contribución. Aportan las claves en cuanto a reparos óseos musculares para futuros bloqueos de las ramas articulares femoral y obturador, que son las imágenes de la espina ilíaca anterosuperior, lo que es la eminencia iliopúbica y el músculo iliosoas. Acá, bueno, se ve en el dibujo arriba a la izquierda la cápsula dividida en 4 cuadrantes y marcado con azul el nervio femoral. A ver si tengo una... No tengo un señalador. En azul el nervio femoral, en colorado el nervio obturador y en verde el nervio accesorio del obturador. Esto se ubica, si se ubican ahí en la imagen de la derecha, en el cuadrado en rojo, lo que estaríamos viendo, por debajo de eso estaría, eso es la cápsula articular, y por debajo de eso estaría la cabeza, el acetábulo y el cuello femoral. Es ahí donde hay que depositar el anestésico local y eso se puede hacer de muchas maneras. Acá tenemos todos los estudios que se pueden ver, que hay muchísimos, 2011, 2016, 2017, el review de Cochrane con los bloqueos que se pueden hacer para la cirugía de fractura de cadera, y en el interín se han descrito otros, pero básicamente sería 3 en 1, el bloqueo de la fascia ilíaca, el bloqueo femoral, el bloqueo del psoas, esto que se han descrito ahora, que es el bloqueo PEN, el bloqueo del cuadrado lumbar y las infiltraciones. O sea, si nosotros logramos con una infiltración poner el anestésico local en la cápsula anterior, va a estar muy bien. Bloqueo femoral y bloqueo femoral 3 en 1 es una discusión de siempre. O sea, 3 en 1 sería hacer un bloqueo entre la fascia ilíaca, entre las dos ramas de la fascia ilíaca, y esperar que un buen volumen ascienda por ese plano facial y llegue a bloquear el femoral, por supuesto, el femorocutáneo y el obturador, que serían, no el femorocutáneo, pero el femoral y el obturador serían los dos nervios a bloquear, como vimos antes. Sin embargo, esto no se logra, no se ha podido definitivamente conseguir un estudio que demuestre que esto existe. Por lo tanto, es mejor bloquearlos por separado. Esto sería una imagen ecográfica. Ahí tenemos en esa imagen hipoecoica negra que está coloreada a la derecha, es la arteria femoral, las dos ramas de la fascia ilíaca, entre medio el nervio femoral y por debajo el músculo iliosoas. Se trata de colocar la aguja entre las dos hojas de la fascia y ver cómo se distribuye el anestésico local entre ambas, y por sobre el nervio también se puede hacer una búsqueda por debajo del nervio para lograr una distribución más uniforme, pero aumentando los riesgos de una punción nerviosa involuntaria. El bloqueo de la fascia ilíaca es un bloqueo que es con menores complicaciones potenciales
que lo que sería el nervio femoral. No hace falta identificar el nervio, solamente identificar las dos hojas de la fascia. Esto, cuando se empezó a describir, se hacía a través de dos pops o dos clics, al atravesar con una aguja Roma, como una aguja de peridural, las dos hojas de la fascia, y se hacía, o sea, primero se atravesaba, perdón, la fascia lata, luego la fascia ilíaca, y se inyectaba por debajo de la fascia ilíaca, y de esa forma se distribuye el anestésico local, bloqueando el femoral y el obturador. Es un bloqueo que está descrito, como ven arriba, en emergencias, hecho por enfermeras, y lo que lo notaban era que disminuía la dosis total de narcóticos antes de la cirugía y los efectos adversos que tenían en los pacientes, demostrando una analgesia superior en todas las mediciones en los pacientes con bloqueo fascia ilíaca versus la morfina sin el riesgo de los opiáceos. Eh, con la llegada o la llegada a la clínica anestésica, al uso clínico de la ultrasonografía, este bloqueo volvió a tener auge, ya que antes había que imaginarse los clics y era muy poco, era demasiado subjetivo, así que hoy, con la objetivación de ver la fascia ilíaca muy fácilmente, este bloqueo pasó a ser realmente muy útil, es mejor y más efectivo que otras técnicas de identificación, y se consigue, como ve acá en este estudio de Dolan del 2008, un bloqueo, pérdida de sensibilidad en el territorio del obturador en un 95% de los casos, siempre con volúmenes altos. O sea, hay que esperar que el volumen suba por la fascia y llegue lo más alto posible. Esta es la técnica de Hebard, que es lo que se denomina bloqueo de fascia ilíaca suprainguinal, o sea, por arriba de la arcada inguinal. Si vemos la pierna, por lo general nosotros hacemos el bloqueo femoral a la altura del pliegue inguinal, no del ligamento inguinal, que es el punto de flexión. Hay que subir hasta lo que sería el borde del pubis, y en la unión del borde del pubis con la espina ilíaca anterosuperior, ahí está la arcada inguinal. Entonces vamos a entrar con la aguja al nivel del muslo, más o menos un par de traveses de dedo por debajo de la arcada, y vamos a dirigir la aguja atravesando el músculo iliosoas. Comenzamos a inyectar y lo dirigimos hacia cefálico, como se ven arriba, en el dibujo de arriba a la derecha, se ve como la aguja entra y va avanzando hacia la derecha, en este caso. En las flechitas negras se ve lo que es la arcada, y donde dice LA es el anestésico local. Ahora lo vamos a ver en un video. La imagen que se ve en este trabajo, el 2017 de Desmet, es lo que se denomina como moño. Acá tenemos en la figura A, arriba a la izquierda, el oblicuo mayor, como un triángulo, donde está el asterisco en el medio. Ese sería el punto de unión, donde es el ligamento inguinal. SM a la derecha, lo que sería la derecha del moño, es el músculo sartorio. Por debajo de eso está el músculo iliosoas. Entonces, lo que tenemos que determinar es que entre el sartorio y el músculo iliosoas se encuentra lo que es la fascia ilíaca, que está marcada con estas flechas blancas. En la imagen de la derecha vamos a ver la aguja, que está marcada con un asterisco en la B, marcada con un asterisco, cómo avanza, y en el C atraviesa los dos bordes de la fascia ilíaca, y entre el borde más inferior y el músculo se hace la inyección de anestésico local, que va difundiendo esa craneal, y luego la aguja se va avanzando en ese espacio de anestésico local, que es más hipoecoico negro, se va avanzando lo más posible hasta pasar por debajo del ligamento inguinal. Ahí se ve el moño,
y acá podemos ver cómo nos ponemos del otro lado del paciente. Allá está la cabeza marcado con la flecha, este es el traductor, la aguja que está entrando por el borde inferior. Acá tenemos la imagen, este es un lado del moño que es el sartorio, esta es la fascia ilíaca, acá está el músculo iliosoas. La aguja va a entrar a través del sartorio, hay que atravesar este último borde y hacer la inyección viendo cómo se separa este borde del iliosoas del músculo, como se ve acá en este caso en la foto abajo a la derecha. Inyectamos 30-40 mililitros de bupivacaína al 0,25%. Esto lo hacemos nosotros pedimos al paciente antes y lo vamos haciendo para luego poder ponerlo en posición. Ahí vemos cómo eh, la aguja atraviesa la primera hoja de la fase ilíaca y ahí se trata de inyectar, pero no se atravesó esta hoja de abajo, sino que está entre ambas hojas. Hay que atravesar las dos hojas. Eso ahí se ve como la hidrodisección no fue buena, se avanza y ahí sí se empieza a distribuir el anestésico local por debajo, ahí se ve bien por debajo de esa hoja de la fase ilíaca y nosotros seguimos inyectando y avanzando en esta separación de la fascia con el músculo y seguimos avanzando la aguja todo lo que la longitud y el plano, o sea, bajando la mano, nos permita hasta ver cómo se distribuye el anestésico local ya pasando por abajo de la arcada inguinal. Eso hace que el anestésico local suba como hacia el abdomen y se distribuya por debajo del plano S tratando de llegar al obturador. Eso nos permite poner al paciente luego en posición, provee mejor control del dolor y nos va a dar una analgesia posoperatoria, diríamos, libre de todo tipo de opiáceos. Las comparaciones con el bloqueo en 3 en 1, bueno, es un bloqueo, el fasciaca más rápido y consistente. En cuanto al bloqueo del fémoro cutáneo y el femoral, el fémoro cutáneo en estos casos tiene un valor porque en aquellas fracturas mediales donde se colocan clavos, la incisión es toda, la superior y la inferior son todas en el territorio del fémoro cutáneo, por lo que nos va a dar una muy buena analgesia en la parte de afuera de la piel. Siempre recuerden que son bloqueos volúmenes dependientes, más vale algo diluido, bupivacaína al 0,25%, 30-40 milímetros, y recuerden reposicionar la aguja. Hay otros bloqueos, pero que ya requieren bastante experiencia en los mismos y colocar a los pacientes de costado, lo que a veces en la fractura no es tan fácil. Así que lo pongo a manera informativa que existen este tipo de bloqueos y se requiere mano experta. ¿Se podría hacer un bloqueo, una cirugía con dos bloqueos nada más? Bueno, una fascia ilíaca combinada con un bloqueo del nervio ciático. En un caso de una severa espondilitis anquilosante está descrito, se puede hacer, no es lo más recomendable. Hablamos del bloqueo del cuadrado lumbar y, por supuesto, van a encontrar que hay casos reportados en la cirugía, en la literatura, perdón. Un bloqueo que se ha descrito hace muy poco, el año 2018-2019, es el bloqueo PENG, bloqueo Pericapsular Nerve Group, o PENG, para la fractura de cadera, en honor al doctor Philip Peng. Es un poco chupamedia, pero bueno, le pusieron el nombre del bloqueo. Es un bloqueo fácil de realizar, se pone el traductor por sobre la línea que une la rama isquiopubiana, la espina ilíaca anterosuperior con el pubis, y eso se ve muy bien, y se dirige la aguja
esto fue, bueno, lo describieron en 5 casos, se dirige la aguja siguiendo la línea de la rama isquiopubiana, que acá se ve bien, marcado con las flechas, y se va de lateral a medial y se deposita el anestésico local bien pegado a la espina, perdón, a la rama isquiopubiana, y de esa manera el anestésico local difunde y bloquearía las ramas femorales y obturadoras que van a la cápsula. Este es también otro bloqueo que se acaba de describir, siguiendo un poco la misma filosofía del Peng Block. Este es más de los europeos. Nielsen, Borglum, son Bernard Morigi, son anestesiólogos que están constantemente investigando nuevos bloqueos y describen este que es el Iliopsoas Nerve Block. Lo que hacen es ir más lateral y buscan la unión de la cabeza femoral con el acetábulo. Ahí se encuentra el ligamento iliofemoral y hacen la inyección exactamente por debajo del iliosoas, directamente en la cápsula. Se necesita un traductor curvo y la experiencia en estos pocos casos es buena. Algunos describieron que hay inyecciones accidentales en la bursa, que eso no sería bueno. En nuestro caso, los cirujanos con los que nosotros trabajamos prefieren no hacer bloqueos en lo que son las cirugías de reemplazo, no en las de fractura con clavos, sino en las que van a llevar reemplazos, porque tienen miedo que tengan más posibilidades de luxaciones posoperatorias. Sí, en cambio, hacemos los bloqueos en los clavos, y ellos en esos casos de cirugía de cadera, prótesis parcial o total, hacen lo que es la infiltración local periarticular, que en la literatura inglesa es la periarticular local infiltration. Esto se prepara de acuerdo al peso de los pacientes, entre 75 kilos, 75 y 100 y más de 100, pero básicamente es un gran volumen de solución fisiológica, 120 mililitros, donde diluyen ketorolac, morfina, adrenalina y ropivacaína en distinto volumen de acuerdo al peso. Y yo lo que les hice sacar fue la morfina, así que lo demás se los dejo poner. Y ellos hacen la infiltración porque, si recordamos la cápsula anterior y supero lateral, ellos la exponen cuando hacen la cirugía, y es muy fácil para ellos infiltrar directamente en ese lugar. Los resultados son realmente excelentes, así que coincidente con esto, hay trabajos que también demuestran que es muy útil. Tienen la misma característica que los otros bloqueos, disminuyendo el consumo de opioides, hecho en forma prospectiva, randomizada, como sucede con cualquier otro, con el bloqueo 3 en 1, con el fascia ilíaca, con el bloqueo femoral, el compartimental del psoas. Todos los trabajos vean cómo están a la izquierda del intervalo de confianza del 95%, lo que determina que todos los bloqueos son útiles. Así que el mensaje es que cualquiera que se haga va a ser bueno. En cuanto a la reducción de las necesidades de analgésicos sistémicos y los trastornos cognitivos, menos confusión, mejor movilización, la disminución de lo que son las infecciones, mejora el posicionamiento del paciente y nos permite también, cuando hacemos una técnica subaracnoidea con bajas dosis o una anestesia general, que estas, en caso de que la dosis de espinal no sea adecuada o la anestesia general, va a ser una anestesia general muy liviana, libre a lo mejor de opiáceos, porque toda la analgesia está dada por el bloqueo. Así que creo que esto va muy bien.
como que lleva como piña, así que un bloqueo es clave en este tipo de pacientes. ¿Cuál entonces sería la anestesia óptima para estos pacientes? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Una anestesia epidural, combinada, espinal y peridural, anestesia general. La espinal es mejor que la general. Se puede hacer una espinal en baja dosis, es bueno en los opiáceos intratecales. Hay mucho para hacer. Pero lo más importante, un monitoreo y cuidado es fundamental, que el anestesiólogo esté siempre y permanentemente al lado del paciente, midiendo la presión arterial, hay que evitar las hipotensiones, la oximetría es clave, capnografía y manejo de la vía aérea también clave para estos pacientes. Un buen acceso venoso en el brazo, si va a ir en decúbito lateral, en el brazo que va a estar arriba o en el brazo contrario al lado de la fractura en el caso que vaya en una mesa de tracción. Hacer siempre los antibióticos antes, mantener la temperatura con aire caliente forzado y calentamiento de los sueros. Una normotermia es importantísimo. Si es necesario hacer una presión arterial invasiva, eh, Doppler transesofágico, si creen que es necesario y hay riesgo de trastornos neurocognitivos, bueno, usar BIS o la NIRS, que es el bloqueo de la oximetría, el control de la oximetría cerebral. La sedación, hablamos, lo mejor es una sedación libre de benzodiazepinas con propofol, acolchar bien los sitios de apoyo y es clave el dolor posoperatorio, el manejo del dolor o tener un plan de manejo del dolor posoperatorio. La anestesia epidural fue el gran hallazgo durante muchos años de Nigel Jarrock, fue uno de los promotores de la anestesia regional para la cirugía traumatológica, también fue mi maestro allá por los años 90. Ellos hacían siempre peridural, demostró que disminuyen las complicaciones tromboembólicas que había por la hipotensión que se producía y redistribución del flujo en los miembros, una menor pérdida hemática, lo que lo hacía ideal para, si en caso de una cementación, el cementado era mejor. Y sí, sin duda hay que tener mucha experiencia y sobre todo en pacientes añosos con peridural, no es lo mismo que una embarazada. Es técnicamente más difícil, pero es una excelente técnica anestesia. Permite la colocación también de un catéter peridural para el manejo del dolor continuo con infusión, como bupivacaína al 0,125, también que después lo dejaron de hacer, agregado de morfina, y permitían estos pacientes que tener un posoperatorio mucho mejor que con anestesia general. La anestesia general, en estos pacientes, bueno, ya entramos en lo que sería anestesia en pacientes gerontes, más de 80 años, menos dosis de inductores, los inhalatorios son bien tolerados. Hay toda una discusión hoy en día si es mejor tenerlo en espontánea o mecánica. Yo pienso que es mucho mejor con la mecánica. La intubación orotraqueal favorece un mejor control de la capnografía y el manejo de la hipoxemia. Siempre, siempre asociarlo a un bloqueo periférico preoperatorio, cualquiera que sea, como vimos antes, aunque sea una infiltración local, eso va a reducir la dosis de opioides intra y posoperatorio y va a mejorar el despertar de los pacientes. Sin duda, la subaracnoidea reúne los requisitos anestésicos de simplicidad y técnica. Está asociada con una significativa menor mortalidad a los 30 días y menor morbilidad asociada. Esto lo demuestra uno de los estándares que vimos antes, que es el NICE, tanto espinal como general más bloqueo. Es más barata que la general y el tipo de anestesia es menos relevante que el cuidado en administrarla. Yo creo que la anestesia espinal debería ser elegida preferentemente que la general, sobre todo en estos tipos de pacientes que manejamos. Menos complicaciones, sangrado y complicaciones embólicas. Hay que evitar la hipotensión con bajas dosis y fentanilo. Catéteres epidural espinal es posible de poner. Nosotros utilizamos
siempre bupivacaína isobárica, tiene un onset más lento, pero un mejor control metamérico. Cuando hablamos del control de la hipotensión arterial, bueno, me refiero a una presión arterial media mayor, no menor a 55, asociada con aumento significativo de la mortalidad en la cirugía de cadera, reducir la prevalencia de complicaciones con una hipoperfusión posoperatoria, confusión, arritmias, el riñón hay que cuidarlo, el cerebro hay que cuidarlo. Así que la forma es hacer una subaracnoide de baja dosis, en la general ajustar por edad, prehidratar a los pacientes, 250-500 mililitros de cristaloides, vasopresores y un buen volumen intraoperatorio. La caída de la presión arterial sistólica debe ser mantenida en valores no menores al 25% de los valores que manejan habitualmente los pacientes y por sobre 60 milímetros de mercurio. Nosotros hacemos lo que se da a conocer en la literatura como minidosis de bupivacaína y fentanil. Es la técnica que describe Bruce Ben-David hace ya casi 20 años y mismo tiempo que la usamos desde el principio. Fíjense todos los valores de P menores a 0.001 en cuanto a los tratamientos que hubo que hacer para hipotensión durante la cirugía, o sea, casi nada, muy eh, eh, despreciable. Nosotros hacemos 4 miligramos de bupivacaína más 20 de fentanilo para cirugía de fractura de cadera en ancianos. Eso es lo que describe Bruce Ben-Daisy. Nosotros lo que hacemos, mezclamos 3 mililitros de bupivacaína al 0,5% isobara, 1 mililitro de fentanilo y 1 mililitro de solución fisiológica, y de eso inyectamos 2 a 2.5 mililitros de la solución, lo que nos da más o menos 6 a 7,5 miligramos de bupivacaína más 20-25 miligramos de fentanilo. Con eso tenemos una excelente anestesia de aproximadamente 2 horas, 2 horas y media máximo, sin caída habitual de la presión arterial y fácilmente manejable con vasopresores y aporte de volumen. Fíjense este trabajo que es de la Sociedad de Gran Bretaña de Anestesiología, es un manual donde ellos sobre 1.131 pacientes utilizan bupivacaína 0,5 hipervara y 7,5 miligramos. Hipervara, isobara, en este caso no cambia mucho. Recordar que los pacientes añosos requieren menor volumen y esto fue asociado con una reducción en la hipotensión intraoperatoria. También ha pasado el año pasado que tuvimos una escasez de bupivacaína, así que utilizamos ropivacaína también en baja dosis, 2 a 2,5 mililitros de ropivacaína al 0,75%, con muy buen resultado y poca hipotensión arterial. Lo hablamos antes, son pacientes que frecuentemente se duermen sin medicación al calmar el dolor, eso sumado a la medicación opioide que recibían. La infusión sedante plus anestesia general, una porción significativa, hipotensión y confusión posoperatoria, hay riesgo de obstrucción respiratoria, hipoxia y aspiración de contenido gástrico con las sedaciones. Lo de considerar los monitores de la profundidad anestésica me parece algo que en el futuro vamos a tener, sobre todo cuando se desarrolle más toda la parte del riesgo cognitivo. La sedación debería ser mínimo nula con espinal. Si fuera necesario para un confort del paciente, la sedación estaría restringida al propofol. Manteniendo un BIS mayor de 80, sedado pero orientado que responde a órdenes. Lo vimos antes, es el mismo trabajo que vimos antes. Como decía mi jefe, el doctor Wikinski, la responsabilidad de elegir la técnica de analgesia y anestesia recae en el anestesiólogo, eligiendo aquellas que mejor se adapten a las circunstancias individuales de cada paciente y para los requerimientos de esa cirugía y de ese lugar. No es lo mismo cada lugar y cada centro y cada anestesiólogo. Una buena recomendación de
review de Cochrane, la mayoría de los anestesiólogos van a tener en general mejores resultados cuando usen su técnica preferida. Si la preferida de ustedes es una peridural continua, adelante. Si se sienten más seguros con una general y un bloqueo, adelante. Si prefieren el femoral sobre el facilíaca, adelante. Conclusiones: la anestesia sobre acneudea reduce la mortalidad temprana, hay menor complicaciones de trombosis venosa profunda, menor confusión, menor infarto de miocardio, menor cantidad de neumonía, menor embolismo y menor hipoxia postoperatoria. La anestesia general a veces da un mejor control de la presión arterial, buen control de la duración, y cuando hay contraindicaciones de la anestesia regional es la opción a tener en cuenta. Como dice las guidelines de la Asociación Escocesa de Anestesiología, el SAIN.ac.uk, debe considerarse anestesia de oracneo y en baja dosis, más bloqueo periférico analgésico para todos los pacientes de cirugía de fractura de cadera, a menos que esté contraindicado, cosa con la que coincido absolutamente. También un resumen de la Asociación de Gran Bretaña: tener un protocolo de admisión fast track en servicio de emergencia. Ellos incluso hacen el bloqueo en fácil y EKI. Un tratamiento multidisciplinario, lo que sería el ortopedista geriatra. La cirugía es el mejor analgésico. La cirugía debe ocurrir dentro de las 48 horas de la admisión en lo posible. Es clave que los anestesiólogos cirujanos tengan experiencia en el trato y manejo de estos pacientes de este tipo de cirugía, y la comunicación de todo el equipo entre los profesionales y con la familia es clave para una atención médica de alta calidad. La técnica anestésica no es la que define la mortalidad, sino la morbilidad del paciente, la adecuada evaluación y el manejo que hagamos en todo el perioperatorio.